Tengan todos un buen día. Nosotros somos de la Universidad Evangélica de El Salvador, de la Facultad de Medicina. Nuestros integrantes son Mengíbar Alvarenga, Maybelline Stephanie, Mengíbar Mancilla Yasmín Odalis, Palacio Salinas María Nancy, Sáenz Cárcamo, Stephanie Alejandra, Salamanca Hernández, Mario Edwin, Sánchez Muñoz, Brenda Yamilet. El tema que nos ha tocado ahora es catabolismo de proteínas, nitrógeno y ciclo de urea. Los objetivos que vamos a realizar son saber cuáles son las degradaciones del ATP, definir equilibrio nitrogenado, balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo. Identificar algunos estados donde se presenta equilibrio nitrogenado, balance nitrogenado positivo y balance nitrogenado negativo. Explicar en qué consiste la reacción de transaminación, explicar el ciclo de la urea y explicar los trastornos de la urea. Catabolismo de proteínas. Los humanos degradan del 1 al 2% de su proteína corporal a diario. Hay índices que varían entre las proteínas con el estado fisiológico del cuerpo. Los tejidos que están pasando por reordenamiento estructural, por ejemplo, el tejido del útero en el transcurso de la gestación, el músculo estriado en la inanición, el tejido de la cola de renacuajo durante la metamorfosis, tienen índices altos de degradación de proteínas. Si bien alrededor del 75% de aminoácidos liberados por la degradación de proteínas se reutilizan, los aminoácidos libres excesivos restantes no se almacenan para su uso futuro. Los aminoácidos no incorporados de inmediato en nuevas proteínas son degradados con rapidez. La principal porción de los esqueletos de carbono de los aminoácidos se convierten en intermediarios anfibólicos, mientras que en los humanos el nitrógeno amino se convierte en urea y se excreta en la orina. Las proteínas se degradan por medio de vías tanto dependientes como independientes de ATP. Degradación independiente de ATP. La degradación de glucoproteínas de la sangre sigue a la pérdida de una porción de ácido siálico a partir de los extremos no reductores de sus cadenas de oligosacárido. Las asialoglucoproteínas a continuación son internalizadas por receptores de asialoglucoproteína de células hepáticas y degradadas por proteasas lisosomales. Las proteínas extracelulares asociadas a membrana e intracelulares de vida prolongada son degradadas en lisosomas por medio de procesos independientes de ATP. La vía lisosomática fracciona proteínas de vida larga, de membrana extracelulares y organelas tales como mitocondrias. Es ATP independiente y se localiza en los lisosomas. Degradación dependiente de ATP y de ubiquitina. La degradación de proteínas reguladoras que tienen vida media breve y las proteínas anormales o plegadas de modo erróneo ocurren en el citosol, lo cual requiere ATP y ubiquitina. El nombre ubiquitina surge del hecho de que está presente en todas las células eucarióticas. La ubiquitina es un polipéptido pequeño que establece a muchas proteínas intracelulares como blanco para degradación. Las moléculas de ubiquitina están fijas mediante enlaces no alfa-peptídicos. Estos enlaces se forman entre el carboxilo terminal de la ubiquitina y los grupos E-amino de residuos lipilo en la proteína blanca. La fijación de una molécula de ubiquitina única a proteínas transmembrana altera su localización subcelular y las establece como objetivos para degradación. Las proteínas solubles pasan por poliubiquitinación, la fijación, catalizada por ligasa de 4 a más moléculas de ubiquitina adicionales. La degradación subsiguiente de proteínas marcadas con ubiquitina tiene lugar en el proteasoma, la cual es una macromolécula que también es omnipresente en células eucariontes. Dicha macromolécula consta de un complejo de proteína cilíndrico macromolecular
cuyos anillos apilados forman un poro central que alberga los sitios activos de enzimas proteolíticas. Catabolismo del nitrógeno. Para comenzar a hablar acerca del catabolismo del nitrógeno, tenemos que tener en cuenta de que el nitrógeno se encuentra en una variedad sorprendente de biomoléculas, incluidos los aminoácidos y las bases nitrogenadas que se usan en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, respectivamente. Para comenzar este tema tenemos que tener en cuenta conceptos básicos como el equilibrio nitrogenado y el balance nitrogenado. El equilibrio nitrogenado lo vamos a entender como la ingestión de nitrógeno es igualada al nitrógeno excretado. El balance positivo de nitrógeno es el exceso de nitrógeno ingerido sobre el que se excreta y el balance negativo de nitrógeno es el egreso que excede el ingreso, el cual puede observarse después de una intervención quirúrgica, un cáncer avanzado o algunos trastornos nutricionales como el marasmo. Otras biomoléculas esenciales que contienen nitrógeno incluyen las porfirinas, ciertos lípidos de la membrana y un grupo de diversas biomoléculas de importancia metabólica que se sintetizan en menores cantidades. Tenemos que tener en cuenta de que a partir del nitrógeno se va a crear el amoníaco, que en consecuencia los tejidos convierten el amoníaco en nitrógeno amida del aminoácido no tóxico glutamina. La desaminación subsiguiente de la glutamina en el hígado liberará el amoníaco, el cual se convertirá en urea, la cual no es tóxica y se secretará posteriormente en la orina. Si bien la función del hígado es alterada, como en una cirrosis o en la hepatitis, las concentraciones sanguíneas altas del amonio generan signos y síntomas clínicos. Ahora tenemos que tener en cuenta de que el ciclo del nitrógeno es el ciclo bioquímico en el que los átomos de este elemento fluyen en la biosfera. Varios procesos bioquímicos convierten el nitrógeno de una forma en otra. La fijación del nitrógeno, su incorporación a otras biomoléculas orgánicas, inicia con la unión o reducción del nitrógeno por los microorganismos procariotas para formar el amoníaco. Teniendo en cuenta de igual manera de que el músculo genera aminoácidos libres y el hígado es el sitio de enzimas del ciclo de la urea necesarias para la eliminación de nitrógeno excesivo, por lo cual el músculo y el hígado desempeñan funciones importantes en el mantenimiento de las concentraciones de aminoácidos dentro de la circulación. Para continuar hablando del ciclo del nitrógeno, tenemos entendido que se divide en tres fases: la transaminación, desaminación oxidativa y el ciclo de la urea. Primeramente, la transaminación sabemos que es la transferencia del grupo amino a una sustancia receptora, en la cual en este ciclo de la transaminación canaliza el nitrógeno de aminoácidos hacia glutamato. La L-glutamato deshidrogenasa ocupa una posición fundamental en el metabolismo del nitrógeno. Y la glutamina sintasa convierte el amoníaco en glutamina no tóxica. La glutamina me liberará el amoníaco para uso en la síntesis de la urea. Posteriormente, ya cuando se ha convertido en L-glutamato, pasa a la desaminación oxidativa, en la cual las L-aminoácido oxidasas del hígado y riñones convierten un aminoácido en un alfa-aminoácido que se descompone hacia un alfa-cetoácido con una liberación de ion amonio, en el cual
El oxígeno molecular reoxida a la flavina reducida, lo que forma el peróxido de hidrógeno, al cual luego la catalasa divide hacia oxígeno y agua. El amoníaco, el cual es producido por las bacterias entéricas y se absorbe hacia la sangre venosa porta, y el amoníaco producido por los tejidos se eliminan con rapidez de la circulación por medio del hígado y se convierten posteriormente en urea. La síntesis del urea en el hígado tiene lugar en parte en la matriz mitocondrial y en parte en el citosol. El amoníaco, el dióxido de carbono y el nitrógeno amida del aspartato me proporcionan los átomos de la urea, el cual posteriormente mi compañera seguirá hablando acerca de este ciclo de la urea. Al contrario de las grasas y los carbohidratos, los aminoácidos no se almacenan en el organismo, es decir, no existe ninguna proteína cuya única función sea la de mantener un aporte de aminoácidos para un futuro uso. Por lo tanto, los aminoácidos deben obtenerse de la dieta, sintetizarse de nuevo o producirse a partir de la degradación normal de proteínas. Cualquier aminoácido cuya concentración exceda de las necesidades biosintéticas de la célula se degrada rápidamente. La primera fase del catabolismo consiste en la eliminación de los grupos C-amino, habitualmente por transaminación y desaminación oxidativa consecutiva, para producir amoníaco y al CR cetoácido correspondiente, el esqueleto de carbono de los aminoácidos. Una parte del amoníaco libre se excreta con la orina, pero la mayor parte se usa en la síntesis de urea que, cuantitativamente, es la ruta más importante para la eliminación de nitrógeno del organismo. En la segunda fase del catabolismo de aminoácidos, los esqueletos de carbono de los O-cetoácidos se convierten en productos intermedios comunes de las rutas metabólicas que producen energía. Estos compuestos pueden metabolizarse a CO y agua, glucosa, ácidos grasos o cuerpos cetónicos por medio de las rutas metabólicas centrales. El catabolismo de aminoácidos forma parte de un proceso metabólico más extenso, el de las moléculas que contienen nitrógeno. El nitrógeno entra en el organismo que forma de diversos compuestos presentes en los alimentos, de los cuales los más importantes son los aminoácidos contenidos en las proteínas alimentarias. El nitrógeno abandona el organismo en forma de urea, amoníaco y otros productos derivados del metabolismo de aminoácidos. La función de las proteínas corporales en estas transformaciones implican dos conceptos importantes: el conjunto de aminoácidos y el recambio de proteínas. La presencia del grupo Q-amino protege a los aminoácidos eficazmente contra la degradación oxidativa. La eliminación del grupo CR-amino es esencial para la generación de energía a partir de cualquier aminoácido y es una etapa obligatoria en el catabolismo de todos los aminoácidos. Una vez eliminado, su nitrógeno puede incorporarse en otros compuestos o puede excretarse y los esqueletos carbonados se metabolizarán. En esta sección se describen las reacciones de transaminación y desaminación oxidativa que finalmente proporcionan amoníaco y aspartato, las dos fuentes de nitrógeno para la urea. Ciclo de la urea. El ciclo de la urea es el proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y se genera urea como producto final. La producción de urea tiene lugar casi exclusivamente en el hígado y presenta el destino de la mayor parte del amoníaco ahí catalizado. La urea pasa al torrente sanguíneo y de allí a los riñones y se excreta en la orina, dando así urea como producto final. Aquí podemos observar las reacciones del ciclo de la urea. El ciclo de la urea empieza en el interior de las mitocondrias del hígado. El ciclo abarca dos compartimentos celulares. El primer grupo amino que entra en el ciclo de la urea proviene del amoníaco de la matriz mitocondrial, como resultado de las múltiples rutas descritas.
Parte del amoníaco también llega al hígado vía vena porta a partir del intestino, en donde se produce por oxidación bacteriana de aminoácidos. El segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato generado en las mitocondrias por transaminación y transportado al citosol mediante una reacción de condensación entre el grupo amino del aspartato y el grupo ureído de la citrulina, que forma argininosuccinato. Esta reacción citosólica catalizada por la argininosuccinato sintetasa requiere ATP. En la última reacción del ciclo de la urea, la enzima citosólica arginasa corta la argininasa dando urea y ornitina. La ornitina es transportada a la mitocondria para iniciar otra vuelta del ciclo de la urea. Ciclo de la urea, ya que mi compañero Mario les habló sobre un poco más de este ciclo. Ok, hay trastornos metabólicos relacionados con cada reacción del ciclo de la urea. Muchas de las mutaciones causales han sido mapeadas y han sido identificadas de efectos específicos en las enzimas codificadas. Los trastornos del ciclo de la urea se caracterizan por hiperamonemia, encefalopatía y alcalosis respiratoria, aclarando que la hiperamonemia puede ser tipo 1 o tipo 2. También por la falta de las enzimas codificadoras, esto permite la acumulación de precursores en la urea, en especial como el amoníaco y la glutamina, que son dañinos para nuestro cuerpo. Algunos de los síntomas clínicos más comunes a todos los trastornos del ciclo de la urea pueden ser vómitos, evitación de alimentos de alto contenido en proteínas, también una ataxia intermitente, que esto puede causar mala coordinación, problemas motores. También irritabilidad, letargo, que es un estado de somnolencia prolongado, y un retraso mental grave. Aquí, como podemos ver, están las 5 enzimas codificadas. A la carbamilfosfato sintetasa le podemos adjuntar la hiperamonemia tipo 1, que es una enfermedad relativamente rara, y esto conduce a un letargo y vómitos. Aquí dejamos la bibliografía que ocupamos para la investigación de ese tema. Aquí está Harper, está Trudy McKee y está Harvey. Los tres son de bioquímica. Muchas gracias.